Lección 271, Loro. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido una mascota? De hecho, tengo un loro. Se llama Charlie. ¿De verdad? Eso está bien. ¿Qué tipo de loro es? Es un gris africano. Es muy inteligente y puede imitar el habla humana. Eso es increíble. He oído que algunos loros incluso pueden usar palabras en contexto. Sí, Charlie lo hace a veces. Por ejemplo, cuando quiere una golosina, dice, quiero una galleta. Ja, qué gracioso. Siempre he pensado que sería genial tener una mascota que hable. Definitivamente tiene sus altibajos. A veces Charlie se pone demasiado charlatán y no para de hablar. Me lo imagino. Pero al menos nunca tendrás que preocuparte de que sea tímido o no quiera hablar contigo. Eso es cierto. Siempre está encantado de charlar, quiera o no. Bueno, espero que no hable demasiado cuando vaya a visitarlo. No te preocupes, me aseguraré de que se porte bien. O al menos lo intenta. Lección 272. Nuevas ideas de negocios. Hola Anna, ¿tienes nuevas ideas de negocios? De hecho, he estado pensando en crear una empresa que venda chicles premasticados. ¿Chicle premasticado? ¿Qué es eso? Es exactamente lo que parece. Vendemos chicles ya masticados para personas que no quieren pasar por la molestia de masticarlos ellos mismos. Eso es ridículo. ¿Quién compraría eso? Te sorprendería. De hecho, hay gente a la que le gustan las cosas raras como esas. No lo sé, Anna. Creo que sería mejor que te quedes con algo un poco más normal. Lo normal es aburrido, John. Tenemos que pensar de forma innovadora. Admito que definitivamente es una idea única. Pero no estoy seguro de que haya realmente un mercado para ello. Bueno, no lo sabremos hasta que lo intentemos, ¿verdad? Quién sabe, podríamos convertirnos en millonarios. Está bien, está bien. Vamos a intentarlo. Pero si nos declaramos en quiebra, te culpo a ti. Trato hecho. Ahora, empecemos con nuestro imperio del chicle premasticado. Lección 273. Contar el inventario. Muy bien, Anna, empecemos a contar el inventario. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos con las cajas de la esquina. Muy bien, suena bien. ¿Cuántos crees que hay? No tengo ni idea. Se me da muy mal hacer estimaciones. Bueno, entonces tendremos que contarlos uno por uno. Uf, esto va a llevar una eternidad. Oye, al menos nos pagan por ello. Eso es cierto. Pero prefiero hacer algo más emocionante, como hacer paracaidismo o hacer puenting. Sí, yo también. Pero desafortunadamente, estamos atrapados aquí contando cajas. Oye, ¿crees que podríamos hacer que esto sea más divertido de alguna manera? No sé, ¿cómo? No sé, quizás podríamos convertirlo en un juego o algo así. Por ejemplo, quien cuente más cajas en una hora se lleva un premio.
Muy bien, me apunto. ¿Cuál es el premio? ¿Qué tal una comida gratis? Trato hecho. Muy bien, empecemos. Te voy a ganar, Anna. Ya lo veremos, John. A por todas. Lección 274. Tener mucha sed. Hola Anna, ¿quieres tomar algo? Tengo mucha sed. Sí, a mí también me vendría bien algo de beber. ¿Qué te apetece? ¿Qué tal un poco de agua? Es saludable y refrescante. Aburrido. Quiero algo más emocionante, como un refresco o un zumo. Pero están llenos de azúcar y calorías. El agua es el camino a seguir. Vamos, John. Vive un poco. Vamos a tomar algo divertido. Está bien, está bien. Pero vamos a comprar un refresco dietético. Estoy vigilando mi figura. ¿Refresco dietético? Sería mejor que bebieras agua entonces. Oye, al menos es algo diferente. Y sigue siendo mejor para ti que la gaseosa normal. Supongo que tienes razón. Pero sigo pensando que deberíamos comprar algo con un poco más de dinamismo. Está bien, hagamos un compromiso. Pediremos agua con gas saborizada. Sigue siendo saludable, pero tiene un poco más de sabor. Vale, suena como un buen compromiso. Vamos a por nuestra elegante agua saborizada. ¿Sabes? Nunca pensé que me entusiasmaría tanto el agua. Ja, ja, a lo mejor nos estamos haciendo viejos y aburridos. Habla por ti misma, Anna. Aún soy joven y a la moda. Claro, John. Claro que sí. Lección 275. Clima muy caluroso. Tío, hace calor aquí fuera. ¿Qué debemos hacer para combatir el calor, Anna? No sé, quizás podríamos ir a la piscina o a la playa. Es una buena idea, pero no tengo ganas de ponerme todo arenoso y salado. Vale, ¿qué tal si vamos al cine? Hay aire acondicionado ahí dentro. Es una buena idea, pero no quiero pasarme todo el día adentro. Quiero disfrutar del buen tiempo. ¿Qué tal si hacemos una pelea de globos de agua? Sí. Esa es la idea perfecta. Hagámoslo. Espera, tengo una idea aún mejor. Llenaremos los globos con agua helada. O no, eso suena demasiado extremo. Vamos, John. Será refrescante y divertido. Está bien, está bien. Pero vas a caer. Eso ya lo veremos. Prepárate para empaparte, John. Te toca, Anna. Que comience la batalla de globos de agua. Lección 276. Mi hermano tuvo un nuevo bebé. Hola Anna, ¿has oído que mi hermano ha tenido un nuevo bebé? De ninguna manera. Esa es una gran noticia. ¿Es niño o niña? Es un chico.
Es tan pequeño y lindo. Oh, me encantan los bebés. Son tan adorables. Sí, pero también son un montón de trabajo. Mi hermano y su esposa van a estar despiertos toda la noche cambiándole pañales y dándole de comer. Es cierto, pero al final todo vale la pena. No hay nada como la sensación de tener a tu propio hijo en tus brazos. Me lo imagino. Pero por ahora, estoy feliz de ser tío. Puedo mimarlo y luego devolvérselo a sus padres. Ja, ja, esa es la mejor parte de ser tía o tío. Te llevas toda la diversión sin ningún tipo de responsabilidad. Exactamente. Pero también me emociona verlo crecer y ver en qué tipo de persona se convierte. Sí, es increíble lo mucho que cambian y se desarrollan en tan solo unos pocos años. Antes de que te des cuenta, estará corriendo y metiéndose en todo. Ja, ja, estoy seguro de que lo hará. Pero por ahora, voy a disfrutar abrazándolo y admirando lo lindo que es. Lección 277. Escalada. Hola Anna, ¿alguna vez has escalado rocas? Sí, lo he hecho. De hecho, es muy divertido. ¿De verdad? Siempre he tenido un poco de miedo de probarlo. Parece que sería muy peligroso. Puede ser peligroso si no sabes lo que estás haciendo, pero si tienes el equipo y el entrenamiento adecuados, es bastante seguro. No lo sé. También parece mucho trabajo. No estoy seguro de tener la fuerza de la parte superior del cuerpo para ello. Oh, vamos, John. Eres más fuerte de lo que crees. E incluso si no puedes subir hasta la cima, sigue siendo un gran ejercicio. Supongo que es verdad. Pero, ¿qué pasa si me quedo atascado a mitad de camino y no puedo ir más lejos? Ja. No te preocupes, estaré allí para darte ánimos desde el suelo. Lo tienes, John. Gracias, Anna. Eso me hace sentir mejor. Pero, ¿y si me caigo? Bueno, por eso tenemos un arnés de seguridad y un socio de aseguramiento. Estarás perfectamente a salvo. Vale, ahora empiezo a sentirme más seguro. Quizá lo intente. Ese es el espíritu, John. Quién sabe, quizás descubras un talento oculto para la escalada en roca. O al menos tendrás una historia divertida que contar sobre la vez que te quedaste atrapado en una pared de roca. Lección 278. Acabamos de alcanzar un hito importante. Hola Anna, acabamos de alcanzar un hito importante en nuestro proyecto. ¿Puedes creerlo? Lo sé, es una locura. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos. Sí, ha sido un montón de trabajo duro y hasta altas horas de la noche, pero todo está dando sus frutos. Definitivamente. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer antes de terminar. Lo sé, pero dediquemos un momento a celebrar este hito. ¿Qué te parece si salimos a tomar algo? A mí me suena bien. Pero hagámoslo rápido. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. De acuerdo. Pero creo que es importante tomarse un descanso de vez en cuando y recargar las pilas. Tienes razón.
Hemos estado trabajando tan duro que no hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Exactamente. Y quién sabe, quizás se nos ocurran nuevas ideas mientras nos divertimos. Sí, ese es un buen punto. Vayamos a celebrar nuestro hito y luego regresemos preparados para abordar la siguiente fase del proyecto. Gracias por eso, Anna. Formamos un gran equipo. Lección 279. Concierto de música divertido. Este concierto es increíble, Anna. Nunca había escuchado música como esta. Lo sé, ¿verdad? La voz del cantante principal es única. Es como si cantara con la boca llena de canicas. Ja, ja, sí. Pero de alguna manera funciona. ¿Y viste al baterista? Se está volviendo loco ahí atrás. Creo que está intentando romper sus baquetas. Es el concierto más entretenido al que he ido. Lo mismo aquí. Pero debo admitir que algunas de estas letras son bastante extrañas. Sí, creo haber oído algo sobre una piña parlante. ¿Y acaban de cantar sobre un calamar gigante atacando una ciudad? Ja, ja, creo que sí. Pero, ¿sabes qué? Ni siquiera me importa. Este concierto es demasiado divertido. Estoy de acuerdo. Dejémonos llevar y disfrutemos de lo raro. A mí me suena bien. Bailemos como si nadie nos estuviera viendo. Ese es el espíritu, John. Vamos a rockear con esta música loca. Besos. Lección 280. Pingüino. Anna, ¿has visto alguna vez un pingüino en la vida real? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Vi un vídeo de ellos deambulando y fue divertidísimo. Se ven muy incómodos en tierra. Ja, ja, sí, yo también lo he visto. Pero en realidad son muy elegantes en el agua. Eso es cierto. Son como pequeños torpedos, nadan y capturan peces. ¿Y sabías que los pingüinos se aparean de por vida? ¿De verdad? Eso es muy romántico. Sí, son muy leales a sus socios. Incluso pasan por un ritual de cortejo en el que se inclinan el uno ante el otro. Eso es adorable. Ojalá los humanos fueran tan románticos. Yo también. Pero no creo que pueda soportar llevar un smoking todo el día como hacen los pingüinos. Ja, ja, sí. Creo que no tengo el estilo para lucir ese look. Pero, ¿sabes qué, John? Creo que deberíamos hacer un viaje para ver algunos pingüinos en la vida real. Esa es una gran idea. Planeemos un viaje a la Antártida y salgamos con algunos pingüinos. Vale, quizás no en la Antártida. Pero podríamos ir a un zoológico o acuario y ver algunos de cerca. Sí, es un buen compromiso. Vamos a visitar a nuestros amigos con smoking y cazadores de peces. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal. Y mira más vídeos de nuestro canal.